Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, mis pastores también les saludo en el amor del Señor Jesús, mis pastoras. Espero que estén bien, gracias al Señor hasta aquí, Él también a nosotros nos ha guardado. Estamos reunidos nuevamente, como ya ha sido todo este tiempo, esta semana, y especialmente en este libro de Levítico que nos ha ido entregando harta información porque no es un libro que habitualmente se lee. Nosotros vamos entendiendo y comprendiendo mejor el Evangelio. Las cosas que están en el Nuevo Testamento no tendrían mayor comprensión si no fuese por el Antiguo Testamento y especialmente por el libro de Levítico. Y de alguna manera el libro de Levítico y los rituales que tenemos acá tampoco se entenderían si no conociéramos, ¿no es cierto?, los evangelios y no conociéramos especialmente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho muchas veces que esto es la sombra de lo divino, de lo real, lo que realmente significa para nosotros la redención. Así que vamos a orar al Señor inmediatamente para aprovechar el tiempo. Dios eterno, Padre celestial, gracias le damos en esta hora por esta oportunidad que nos permite, Señor, de poder estar delante de su presencia. Nos reunimos, Señor, quizás virtualmente, en su santo y bendito nombre, para escudriñar su palabra. Le pedimos que abra nuestro entendimiento también, nuestro corazón, y podamos poner todo el énfasis, Señor, para entender y comprender estos misterios sagrados. Le pido su bendición y su dirección. En el nombre de Jesús se lo pido todo. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a entrar entonces de lleno a lo que es la lección para este fin de semana. El estudio es la expiación como figura de Cristo. La expiación como figura de Cristo, ese es el título. Es la lección número 16 y está precisamente en el capítulo 16 del libro de Levítico. Así que vamos a dar lectura a los versículos 15 al 24. 15 al 24. Es un capítulo largo que tenemos acá, que tiene prácticamente 34 versículos. No los podemos leer todos, pero en nuestro estudio hacemos un repaso completo, ¿no? Así que leamos desde el versículo 15 hasta el 24, dice así: en el nombre del Señor Jesús. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ello a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Amén. Amén. Bien, gracias al Señor tenemos allí la lectura bíblica. El tema que tenemos hoy en día, como podemos darnos cuenta, es un poco diferente a los temas que hemos estado tratando ya con las comidas. Hemos estado tratando las impurezas personales, hemos estado viendo la lepra, las enfermedades y bien, la semana pasada estuvimos mirando en realidad esta relación de un Dios santo con un pueblo santo, donde había una necesidad de purificarse y no contaminar el santuario. Precisamente lo primero que hace Moisés es realmente santificar el santuario, como dice el versículo 20: cuando hubiere acabado de espiar el santuario, el tabernáculo reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, parte de esta ceremonia. Pero lo que hace al principio, lo primero que hace Aarón, entonces es santificar el santuario. En este tema que tenemos hoy en día nos falta el texto que está en Hebreos 10:12. Vamos a leer Hebreos 10:12. El libro de Levítico se entiende mejor con el libro de Hebreo. El libro de Hebreo explica lo que hacen los sacerdotes en estos rituales y también la aplicación para el tiempo de hoy en día, para el creyente, que es una de las cosas importantes que nosotros también tenemos que entender. Alguien se preguntará para qué sirve el libro de Levítico, de qué significancia tiene hoy en día para nosotros, cuando nosotros estamos en un tiempo distinto, en la dispensación de la gracia, donde Cristo ya Él hizo el sacrificio perfecto. Dice aquí en el libro de Hebreo, capítulo 10, versículo 12, dice así, este es el texto de memoria, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿No es cierto? Este texto es muy aclaratorio. Aquí dice que Cristo ofreció un sacrificio, uno solo, para siempre, y por los pecados de toda la humanidad. Por eso estábamos diciendo recién de que cuán importante es que nosotros podamos mirar y ver este tema, porque nos da una mayor comprensión en realidad. Entonces, tenemos que decir en este tema que tenemos por título el día en la expiación como figura de Cristo. Y estaremos hablando, como dice el subtítulo, el primero, el día de la expiación. Primero, hay que entender de que este día era el día más solemne, el día más santo de toda la fiesta israelita. Era el día más importante, era el día, no había otro día más importante que este día, que es el día de la expiación o el día del perdón, que se realizaba una vez en el año, nada más que una vez en el año, en el mes de Tisrei, el séptimo mes del calendario hebreo, ellos celebraban esta fiesta. Hay una cita bíblica que lo explica perfectamente, que está en el mismo libro de Levítico, pero en el capítulo 23, versículo 27 y 28, 23, versículo 27, aquí lo tenemos. Dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, el Dios santo que habitaba en medio del pueblo, requería del pueblo la santidad de su pueblo para seguir morando en medio de ellos. Eso era lo importante. No podía un Dios santo habitar en medio de un pueblo corrupto, un pueblo degenerado, un pueblo malicioso. No, ellos tenían que santificarse. Ya hemos visto toda la serie de sacrificios que habían, los más importantes, estos 5 sacrificios, y había especialmente un día especial señalado en el año, ya ahí usted lo puede haber escuchado, lo puede leerlo en el mes séptimo del calendario hebreo. Tenían este día, el día del perdón, el día de la expiación, o en estos tiempos, como le llaman los judíos, Yom Kippur. Para ellos un poco distinto que lo que es para nosotros, ¿no? Si bien es cierto, ellos todavía tienen harto en ese tiempo, hacen oraciones, hacen ayuno en estos tiempos, es un día muy especial para ellos, pero a ellos les falta lo más importante, entender los planes y propósitos de Dios. Ustedes saben, ellos nunca reconocieron a Jesús como el ungido, el Mesías, nunca, nunca lo reconocieron, es más, lo mataron, lo crucificaron. Entonces, como podemos decir en esta lección, este es el día más importante, el día de la expiación. Comenzó con Aarón, él fue el primero que inició este sacrificio, lo estamos leyendo aquí en el capítulo 16, y continuó con sus sucesores, los que lo fueron reemplazando, eh, y que tenían que, al igual que Aarón, entrar en el lugar santísimo. Tenían que entrar en el lugar santísimo. Era un ritual, era una ceremonia con mucha solemnidad. Con mucha solemnidad, si no me equivoco, lo vamos a revisar, a lo menos 5 animalitos tenían que ser sacrificados, o mejor dicho, 4, porque el quinto es un animalito que carga sobre sí las culpas, el pecado, y es llevado al desierto. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de estos minutos. Entonces, era importante, era un ritual, una ceremonia con mucha solemnidad, que no había que tomarlo a la ligera, que no había que hacerlo de cualquier manera. Como todos los rituales, las especificaciones estaban claras y precisas. Y Aarón no podía cambiarlo, no podía alterarlo, no podía hacer otra cosa de lo que el Señor a él le ordenara. De hecho, si nosotros vamos aquí al principio de nuestra lectura, en los primeros versículos dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Le está haciendo recordar que habían pasado un proceso triste, muy lamentable, la muerte de los hijos del sacerdote, la muerte de Nadab y Abiú, como dice acá, que ellos se acercaron a Jehová, pero lo hicieron de una manera incorrecta, hicieron algo que Dios no les mandó, y eso les costó la vida. Lamentablemente les costó la vida. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, a tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Entonces, esta lectura, el capítulo 16, podría estar a continuación del capítulo 10. Si no me equivoco, el capítulo 10 habla acerca del pecado y la muerte de Nadab y Abiú. Entonces, como consecuencia, para remendar esto, para corregirlo, Dios le dice a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no en cualquier momento ustedes tienen que entrar al santuario, tú tienes que entrar al santuario, no. Ya vimos el resultado de esta acción irresponsable de los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. Creemos que puede haber sido en el lugar santísimo, no sé si se aventuraron al lugar santo, no hay mucha claridad en eso. Lo cierto es que ellos hicieron lo que Dios no les mandó.
Entonces, por eso que como vemos acá, en esta lección, es una ceremonia que había que tratarla con mucho cuidado. Aquí él estaba, digamos, Dios le da ciertas instrucciones para que él pudiera entrar al lugar santísimo y él pudiera entrar al tabernáculo adentro. Ellos trabajaban afuera, en el atrio, allí estaba, ¿no es cierto?, el altar del sacrificio, estaba el lavacro, allí se degollaban los animales, etcétera, etcétera. Pero entrar al lugar santo, si bien es cierto, ellos entraban todos los días, porque tenían que encender el candelabro, tiene que haber habido siempre estar iluminado, pero al lugar santísimo, como ya dijimos en esta fiesta, solamente una vez al año en el día de la expiación. ¿Ya? ¿Qué es expiación? Estos términos y estas palabras que ya hemos estado usando, todos nosotros debemos de entender lo que significa, por lo menos en forma simple y sencilla, no complicada, porque muchas veces la complicación en estos temas, en estos estudios, a la persona lo dejan como más enredada, ¿ya? Entonces, es la eliminación de la culpa o el pecado, la expiación a través de otra persona, de un tercero. Puede ser un animalito, puede ser, ¿no es cierto?, una tórtola, puede ser, ¿no es cierto?, como digo aquí, porque el que es culpable, el que merece el juicio, el que es el pecador, va a quedar absuelto de cualquier pena o cualquier castigo que merezca. Entonces hay otro que hay un sustituto y esa es una expiación. En este caso, como digo, no es lo mismo que propiciación, que también aparece en el texto, que también aparece el propiciatorio. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? El propiciatorio no es nada más ni nada menos que, todos saben que dentro del lugar santísimo había una caja de madera, un baúl, para hablar bien, madera de acacia, revestida en oro, hecha de la mejor manera por los artesanos a los cuales Dios le dio la sabiduría para trabajar estos metales. Y ese baúl, esa caja, esa arca tenía una tapa. Y esa tapa, solo la tapa, se llamaba el propiciatorio. ¿Qué es lo que es propiciación? Tiene que ver con el apaciguamiento de la ira de Dios, de la ira de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos manejar un poquito estos conceptos para poder leer y entender lo que la escritura nos habla, como están estudiando muchos de ustedes los pastores, este control de lectura, esta comprensión de lectura es sumamente importante, es sumamente importante. Entonces, vamos a Levítico 16 y ya como hemos estado leyendo el primer versículo, el segundo versículo, ya nos damos cuenta de lo que Dios requiere. Ya le habla Dios a Moisés y le dice, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo al tabernáculo. ¿Ah? Que no entre al santuario, detrás del velo, mire, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, o sea, sobre la tapa del arca. Ahí el Señor le hablaba de entre los querubines, el Señor le habló a Moisés, también le habló a Moisés. De allí él se iba a revelar de una manera muy especial. Con esto dice ahora, ¿no es cierto? Aquí lo importante, como digo, cuál era la forma correcta ahora de entrar. Ya sabemos cuándo es, ya sabemos que es una vez en el año, pero ¿cómo iba a entrar? ¿Cómo debía de presentarse? Bueno, aquí podemos ver nuevamente que el Señor le habla a Aarón, le habla, ¿no es cierto? Dando las instrucciones necesarias para que él pudiera entrar allí y no morir. Si eso era lo importante y no morir. De hecho, aquí él lo dice en esta parte. Di a Aarón y a tu hermano, no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera.
para que no muera. Entonces, allí entendemos que esto era delicado, ¿no? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto ahora entrará Aarón en el santuario, mire, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Aarón debía de traer de suyo, tenía que traer estos animalitos eh, que como nosotros ya hemos visto en otras ocasiones, precisamente el carnero era el animal apropiado para el holocausto. El becerro era para, ¿no es cierto?, como lo vimos cuando fueron ellos consagrados, el sacerdote tenía que traer un becerro, un becerro. Quizás era el más costoso, pero él tenía que traer un becerro para la expiación, para la culpa, para el pecado, y otro, ¿no es cierto?, un holocausto delante del Señor tenía que traer esta ofrenda. Además, no solamente los primeros versículos de este capítulo 16 nos habla cómo él debía vestirse también, cómo debía de vestirse delante de él. Dice que vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ella ha de vestirse después de haber lavado todo su cuerpo, que es la palabra que se repite aquí, el lino. El lino representa la pureza, la santidad. El lino, como dice Apocalipsis, representa las acciones justas de los santos. Así debía de vestirse. Yo he estado mirando y buscando, no es como a veces aparece en algunos videos, con toda esa vestidura espléndida. Aquí no lo nombra bien. Probablemente sea que sí, probablemente quizás sea no. En los comentarios por ahí aparecen unos solamente que se vestían de lino, completamente de blanco, y otro con las vestiduras sacerdotales que ya conocemos cómo se vestían ellos, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar como de segunda importancia en realidad, ¿ya? Lo importante es que tenía que venir con estos animalitos para hacer sacrificio, y tenía que vestirse después de lavarse adecuadamente con agua. Y además, porque de esto se trata este tema, tenía que recibir del pueblo, dice el versículo 5, que de la congregación de los hijos de Israel tendría que tomar 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. En ambos casos, en el caso del sacerdote, su familia y sus hijos, tenía que traer un animalito para expiación y otro para holocausto. En el caso del pueblo, ellos tenían que traer 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, nosotros ya debemos estarnos manejando qué significaba el holocausto, cómo era el procedimiento, no lo vamos a volver a repetir en detalle, y qué es lo que era el procedimiento para la expiación. La expiación. Entonces, eso es sumamente importante, uno ya a esta altura lo va manejando. En resumiendo a esta parte, para no enredarnos, él tenía que hacer sacrificios por él, ¿ya? Y en este caso, a diferencia de otros sacrificios, él iba a entrar con esa sangre al lugar santísimo, allí donde estaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y con la sangre de los animales que traían por el pueblo, iba a ser exactamente lo mismo. Lo mismo. En este caso se iba a santificar él y se iba a santificar también el pueblo. Entonces, inicia los sacrificios ya aquí en el capítulo, versículo 6, dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Ve? Está súper claro. El versículo está narrando completamente que él iba a hacer una ofrenda. Y esto es distinto en realidad. Esto es lo distinto y lo que ya vamos a ir comentando acerca de cómo era muy distinto al tiempo de hoy. Porque, por ejemplo, aquí tenemos
un hombre, un sacerdote, con errores, como todos nosotros también. Como todos nosotros tenemos errores, no hay nadie que pueda decir que no sea un pecador. Dice Hebreos capítulo 5, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, es decir, Aarón y los sucesores de Aarón, ¿no? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por eso él tenía que hacer sacrificio por sí mismo y por sus hijos. Y por causa de ella, por la debilidad, entendemos debilidad en su conducta, ¿ah? En su manera de ser como humano, que comete torpeza, que de repente se enoja, ¿ya? Entonces, por esta debilidad, dice, por esta causa debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso lo explica Hebreo. Y eso es lo que está haciendo en este caso. En este caso está haciendo el sacerdote. Volvemos a la lectura. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo reunión. Y bueno, aquí un poco se adelanta. Aquí el orden de la lectura está un poquito cambiada, ¿no? Dice... Porque después va hasta el versículo 7 y el versículo 6 ya como que hubiera hecho el sacrificio. No, pero lo va a explicar desde el 11 para adelante, ¿ya? Si usted lee en el 11 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Retoma la lectura del versículo 6. Pero antes de eso tenemos este párrafo que dice que él va a tomar los dos machos cabríos, que ¿quién lo había traído? El pueblo. ¿Ya? Y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo reunión, dice, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. De la misma manera que el becerro, ¿no es cierto?, que traía el sacerdote, así también por expiación tomará uno de los machos cabríos y hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte y lo ofrecerá en expiación. Aquí está como bien resumido. Después hay un detalle de cómo se hacía este sacrificio, cómo untaban la sangre, cómo rociaban la sangre y cómo entraban seguramente con un pocillo con sangre al lugar santísimo, ¿ya? Y hará traer también ahora el otro macho cabrío que había traído el pueblo, sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. La suerte de estos dos machos cabríos, uno era por expiación, lo mataban, lo ofrecían en sacrificio, al igual que el becerro, y el otro lo explica el versículo 20 de este capítulo, y lo vamos a leer para que no nos vayamos a confundir, ¿no? Aunque a pesar de que eso viene después de que él haga la ofrenda primera, ¿no? Entonces, hará traer el becerro después de el becerro que trajo Aarón. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de los animalitos que traía el pueblo. El 11 dice, y hará traer a Aarón el becerro. Aquí es donde entra en el detalle de los versículos 6 que le dije, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Lo degollará para expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará ahora detrás del velo.
ahora en el día de la expiación y por primera vez en este sacrificio, ¿no es cierto? En este día de la expiación, él iba a traspasar ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Como dice acá, él va a tomar, lo llevará detrás del velo y lo pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume que va a salir del altar del incienso, ¿no es cierto? Dice, la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Eso va a ser agradable delante de Dios. El perfume, la fragancia, el incienso son como las oraciones gratas delante del Señor, suben como un perfume agradable. Así que Dios está escuchando el clamor de su pueblo, ¿no? Tomará luego, dice, la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Todos sabemos que el 7 representa lo completo, lo terminado, lo íntegro, ¿ah? Lo perfecto. Cada vez que aparezca esta palabra, el 7, nosotros vamos a entender que es como cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, completo es el sacrificio, no hay nada más que hacer, está hecho totalmente, satisfactoriamente. Entonces, él va a tomar de esa sangre del becerro, que era, ¿no es cierto?, por expiación de él y su familia. Lo mismo desde el versículo 15, aquí lo explica, lo va a hacer ahora con el macho cabrío, uno de los machos cabríos que traía, ¿no es cierto?, el sacerdote, el pueblo, y lo traerá para expiación por el pecado ahora del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, de la misma manera que hizo con la sangre del becerro, el becerro de expiación del sacerdote y su familia. Lo mismo va a ser ahora, pero por el pueblo, y también la va a esparcir sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, ¿ya? O sea, por arriba y por el lado. Así purificará, dice, el santuario. Ese es el propósito. Así va a santificar el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Porque ¿cuál era la preocupación de Dios? Que el pueblo no contaminara su santuario. ¿Se acuerda la lección pasada? Estas emisiones, estos fluidos corporales, él quería que ellos no contaminaran su santuario, no como lo hacían las naciones en que la sexualidad estaba mezclada con la adoración a sus dioses. Aquí no era así, no era así, todo lo contrario. Un hombre que tenía emisión de flujo o una mujer emisión de sangre contaminaban el santuario. Ahora lo que se pretendía era que el santuario sea santificado. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus impurezas, las impurezas ceremoniales, pero también de sus rebeliones y además de todos sus pecados, es decir, toda su vida pecaminosa, cualquier falta, cualquier yerro, cualquier quebrantamiento a su ley, entonces se contaminaba, ¿no? Dios es un Dios santo y requiere esa santidad de su pueblo. Dice, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, estamos entendiendo cuál era el plan y el propósito de Dios. Aquí destaca, obviamente, que no, y era muy importante que, que no hubiera nadie, que no hubiera nadie, ¿no es cierto?, en ese lugar donde él iba a estar oficiando. Dice, ningún hombre estará en el tabernáculo reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí,
por su casa y por toda la congregación de Israel. Nadie debería de estar en ese lugar, absolutamente nadie. Así también, bueno, cuando él subió al monte y tenía que Dios entregarle la segunda copia de las tablas de la ley, le dijo, nadie suba contigo, ni siquiera animal se acerque. Estaba estrictamente prohibido que hubiera personas. Los sacerdotes entraban, cuando ellos entraban a ministrar y a ofrecer el incienso de la mañana, como le tocó a Ezequías, ¿no es cierto? Cuando le tocó, ¿no es cierto?, al padre de Juan el Bautista, en realidad. Y él entró, el pueblo dice estaba afuera. Creo que sale en Lucas capítulo 1. Vamos a verlo y lo vamos a revisar. Aquí en el capítulo 1 dice, del libro de Lucas, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Allí se le apareció el ángel y usted conoce la historia, ¿no? Usted conoce la historia, cómo nace este profeta, Juan el Bautista, un hombre de Dios, de Dios. Entonces, como podemos ver acá en este pasaje, no tenía que haber absolutamente nadie. Dice la escritura, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío. ¿Ya? Allí como digo, el sacrificio está cumpliendo el mismo propósito, tanto por el sacerdote como por el pueblo. Dice que va a tomar la sangre del macho cabrío, ¿no es cierto? Y la sangre del becerro, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Una vez que él haya hecho este sacrificio de expiación, una vez que él haya santificado, ¿no es cierto?, como dice acá, el santuario, y que hubiese hecho esa santificación, recién ahora él podía ocuparse del otro carnero. Por eso que el versículo 20 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, cuando hubiese terminado de santificar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar, o sea, el santuario, el tabernáculo reunión y el altar, hará traer el macho cabrío, este macho cabrío que estaba vivo. Él hace una suerte entre estos dos, y uno lo selecciona para sacrificarlo y el otro lo hace traer ahora aquí al santuario. Y dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Ya esa figura nosotros ya la conocemos ya. En esta transmisión del pecado del hombre a este animalito que va a ser la expiación. Por eso dijimos que la expiación, dijimos al principio, ¿qué es lo que era? La expiación, dijimos que era la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero.